Bueno, y les contaba que estamos invitando a Melissa Aylenroa, que es antropóloga, pertenece al proyecto Entramando Saberes, y ahora vamos a charlar un poquito sobre qué estuvieron trabajando con respecto al 12 de octubre y la diversidad cultural. No sé si me escuchás, Meli, Hola, Mica, sí, ¿cómo estás? Sí, te escucho y te perfecto. escucho. Bien. Bueno, ahí empecé a Bueno, contar, pero si querés contarnos un poquito más sobre el proyecto, de qué trata, cuáles son sus objetivos. bueno, Entramando Saberes es un programa de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Está compuesto por estudiantes de Historia y de Antropología. Participan investigadores y estudiantes, mejor dicho. Y pensamos actividades y proyectos en relación a tratar de desnaturalizar aquellas cuestiones que bueno, están muy establecidas por ahí en la cotidianidad, y hacer dialogar a través de, bueno, de estas actividades, establecer un diálogo entre la comunidad y poder enriquecernos nosotros también a través de esta experiencia. Y actualmente estamos trabajando a partir de tres grupos, que uno es el de comunicación y redes, otro es el de talleres y exhibiciones y otro es el de saberes audiovisuales. Buenísimo. Y en relación a esto, bueno, hace poco realizaron un video educativo a partir de la fecha del 12 de octubre, antes conocida como el Día de la Raza, ahora cambió. No sé si quieres contarnos un poco de eso, que es justamente lo que abarcan en el video, y también cómo fue que decidieron, cómo surgió esta idea, qué puntos tuvieron en cuenta para realizarlo. Sí, el video del 12 de octubre surgió más que nada en relación a esta situación de pandemia, y bueno, la cuarentena. A partir del taller de grupo de talleres y exhibiciones se nos ocurrió que la idea era salir un poco de lo más cotidiano, porque en YouTube está lleno, vimos un montón de videos que Hay abordaban mucha la información. fecha. Claro, por ahí tratar de ampliar la visión y ver cómo lo trabajaban en otros países. Nos llamó la atención que en otros lugares se sigue llamando Día de la Raza, o Encuentro entre dos mundos, y bueno, indagar un poquito en qué hay detrás de todo esto, y puntualmente también hacer referencia a que el Día de la Raza es, no está bien decirlo así, porque las razas humanas, entre los seres humanos no existen, no, o sea, hay mucha evidencia Claro, científica de poder trabajar un poco estas cuestiones a través del video. Y además queríamos traer la voz de algún referente de algún pueblo originario en nuestro país, que bueno, en el 2010 dejó de llamarse Día de la Raza y pasó a celebrarse el Día de la Diversidad. Y queríamos conversar un poco con ella. Bueno, le terminamos haciendo una entrevista a Marta Berreta, que es educadora popular originaria. Ella enseña mapuzungún y además, bueno, da un montón de charlas y talleres en relación a estas cuestiones. Y nos contó, en el video aparecen fragmentos de la entrevista que tuvimos con ella, en donde comenta lo que representa para ella y para el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas esta fecha. claro. Bueno, si bien los invitamos, por supuesto, a que después vean el video y sigan las redes, acá, bueno, vamos a tratar de retomar estos puntos principales. Y otro de los temas que tocan en el video también es que no se tiene en cuenta de la misma manera esta fecha en distintos lugares de Latinoamérica. Es decir, hay regiones donde lo ven como una celebración, donde todavía existe esta idea de encuentro entre dos mundos o de celebración de la diversidad. Después hay lugares donde lo ven como una lucha, como un momento de recordar y también de resistencia. Y esto es interesante porque justamente hay mucha información y quizás a veces se pierde un poco cuál es el punto o el objetivo
incluso a partir del cambio de la denominación, ¿no? Es decir, ahora es una conmemoración. Ese es uno de los puntos Sí, que tocan en el video. claro, un poco queríamos retomar esta cuestión de que para hablar sobre el 12 de octubre no podemos desoír o perder de vista cuáles son los reclamos de los pueblos indígenas, que en cierta medida los consideramos como protagónicos de este momento, de esta fecha. Y uno de sus pedidos es no celebrarlo, sino más bien conmemorarlo, o sea, recordarlo, contar la historia. Ellos toman como día de celebración el 11 de octubre, relacionado más con su último día de libertad. Mm. Y bueno, el 12 de octubre apuntan más a conmemorarlo. Claro, es un momento de reflexión para también no invisibilizar las luchas y los procesos históricos y políticos de los pueblos originarios. Esto también se Claro, relaciona así con el es. concepto de raza que también mencionaban, y cómo estaba incrustado de alguna manera en esta fecha, y es un buen momento para empezar a desarmar y reflexionar realmente sobre cuál es el camino que hay que andar y desandar sobre esta fecha, sobre la relación con los derechos de los pueblos originarios, y también Así cómo es. se enseña y cómo se comunica, ¿no? Porque eso es algo muy interesante que también estuvimos viendo estos días en las redes, a través de algunas preguntas bueno, interactuábamos con el público, y no todos tenemos el mismo recuerdo de cómo nos enseñaron acerca de esta fecha. Quizás en solo 15 Sí, años cambió muchísimo la forma en la que se enseña. Entonces también es un momento para reforzar estos temas y sobre aprender realmente sobre las culturas. sí, así es. Y incluso se hace, bueno, tratamos de hacer un poco de énfasis. Marta misma, Marta Berreta es ella quien lo dice, que en las escuelas se sigue trabajando en muchos casos desde el pasado. O sea, cuando se hace referencia a los pueblos indígenas, se los trata como algo del pasado, que no tienen existencia actual. Y también la idea del video, traer su voz, era la de romper con esta idea que no está bien. Hoy en día son parte de la diversidad cultural de la Argentina. Sí, exacto, que también se relaciona un poco con otros temas que hemos tratado desde Arqueolab, y cómo existen estos prejuicios de que nuestros ancestros son solamente europeos. Es algo que fuertemente intentamos modificar en esta conciencia colectiva, y que realmente los pueblos originarios están vivos, presentes, y es cierto, como decís, hay que dejar de hacer referencias como si fuera el pasado, y como si hubiera terminado en aquella época, si bien obviamente hubo un cambio demográfico importante, pero es importante hablar de estos pueblos y de la conmemoración y reflexionar sobre lo que pasa aún hoy en día. Claro, así es. Esa era un poco la idea de nuestro video, llevar estas problematizaciones hacia una audiencia por ahí con la que no estamos acostumbrados a trabajar desde la universidad, trabajarlo con chicos más chicos, ver qué era lo que opinaban, escuchar un poco sus devoluciones también, y con los docentes que son los que trabajan a diario con estas cuestiones. Sí, exacto, es un tema la actualización sobre estos temas, porque bueno, es incluso muy reciente el cambio en el nombre, desde 2010, desde un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces todavía hay muchos docentes que se están ayornando, y por eso es muy importante este tipo de videos educativos y material para ayudar y sumar en este sentido. Sí, de hecho pensamos, estamos trabajando, ya terminando en una ficha para trabajar este contenido con los docentes y con los chicos en el aula. Va a salir ahora dentro de poquito, pero la idea es que por ahí los próximos años la puedan seguir usando y bueno, Que ese es un poco incorporen también el proyecto. al aula, digamos. Claro, exactamente. ¿Y cómo fue la recepción con los docentes con los que empezaron a hablar de este tema?
Eh, la verdad que fue bastante bueno, se nos sorprendió para bien. Celebraba mucho la idea de material audiovisual, porque bueno, ahora en la pandemia no nos quedó otra, nos decían ellos, ¿no? Como bueno, no nos quedó otra que Claro. meternos a incorporar todo este tipo de material para bien. Sí, Meli, no sí, sé si sí. querés contarnos algo más sobre el armado, sobre cómo se trabajó en equipo, sobre qué tuvieron en cuenta o la investigación detrás para tratar el tema de la diversidad cultural en el video. Sí, la verdad es que fue un desafío porque veníamos acostumbrados a trabajar, acostumbrados y acostumbradas a trabajar en equipo viéndonos las caras. Y cuando surgió esta idea, pensábamos que en octubre ya iba a terminar el virus, o la verdad que Sí, no, nos, nos agarró un poco en esa situación y fue empezar a averiguar cómo trabajar con otros programas de edición que no teníamos ni idea y aprender sobre la marcha, aprender mucho sobre la marcha y nos costó bastante. Pero la verdad es que quedamos súper conformes con lo que salió, con muchas cosas a perfeccionar en el futuro, pero creemos que es algo que estaría buenísimo que se siga implementando, la verdad que nos dio resultado. sí, creo que la pandemia de alguna manera facilitó un poco aprender a usar otras herramientas virtuales sobre todo y eso creo que se está viendo y dio frutos. Así Sí, que sí, la sí, sí, verdad es sí. que el material audiovisual es muy útil y sobre todo para lo que charlábamos de quizás con los chicos, en la escuela, para compartir información, es realmente muy útil. Sí, 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 en ese aspecto la verdad que sí. Fue, bueno, es un desafío ponernos de acuerdo al no tenernos, o sea, un montón de videollamadas, a la par de editar documentos en común. Pero creo que fue un aprendizaje para todos. Eh, y bueno, creo que la virtualidad es otro campo que se abre para seguir pensando la enseñanza. Por supuesto. También quería aprovechar para comentar una cosita y es que ahora desde Entramando Saberes empezamos a lanzar, bueno, lanzamos, mejor dicho, una revista que es Otra Trama, así que vamos a ir publicando también por ese medio nuevas cuestiones con un poco de humor, ¿no? También es nuestro estilo, tratar de desnaturalizar ciertas cuestiones a través del humor, así que vamos a ver Perfecto. ¿Y cómo nos va. cómo se puede acceder a la revista? ¿Desde qué plataforma? Eh, Ay, si querés después les puedo pasar el link, Lo pero compartimos. lo comparto, claro. Si no, también pueden encontrar toda esta información y el link en nuestras redes sociales, o sea, es Entramando Saberes en Instagram, en Facebook también, así que Buenísimo. cualquier Entonces, cosa. quedan todos y todas invitados a seguir las redes y ver el video y las novedades de Entramando Saberes. Bueno, Meli, no sé si querés contarnos algo más. Eh, No, quería por ahí aprovechar para comentar eso y también quería agradecerles por este espacio de diálogo, la verdad que está buenísimo saber también en qué están trabajando desde Arqueolab. Eh, la verdad es que es súper enriquecedor siempre este tipo de encuentros, así que muchas gracias. Gracias por sumarse y una preguntita que aparece en la caja de preguntas. ¿Qué otros temas están trabajando? Bueno, más allá de la novedad de esta revista, no sé qué otros temas han trabajado o vienen trabajando desde Entramando Saberes. Y desde Entramando Saberes, el año pasado estuvimos haciendo una visita guiada al Museo Etnográfico con la temática de lo sagrado no se mancha. Eh, Le hicimos 2 veces en el año, también fue bastante buena con una actividad. Y después, actualmente estamos trabajando en la revista con el tema del Día de la Tradición, así que está bueno por si quieren ir a explorar. Y después, bueno, desde audiovisuales también han trabajado varias cuestiones, estuvieron trabajando con un grupo de alfareros del Salado, así que
se viene moviendo por ahí con diversos temas relacionados también a la antropología y a la historia. Exacto. Y el patrimonio, ¿no? Exactamente, así Bueno, es. ahora también vamos a continuar charlando con Laura Staropoli. Ahí están dejando perfecto el Instagram, @entramandosaberes, para que puedan seguirlos. Ay, Bueno, muchas gracias. entonces ahora vamos a invitar a Lau. Muchas gracias, Meli, y seguimos en contacto y ya saben, siguiendo las redes pueden consultarles y seguir todo lo nuevo. Muchas gracias. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Mica? ¿Se me escucha bien? Bien, yo escucho perfecto. Bien, perfecto. Bueno, bueno, para empezar nuestra sección, yo quería retomar algunas cositas que estuvieron hablando con Melissa, eh, con esto del cambio de denominación, de por qué pasó a llamarse el Día de la Raza, a llamarse el Día por el respeto a la diversidad cultural, por lo menos en el contexto en lo que refiere a nuestro país. El Día de la Raza se viene llamando desde 1917 en nuestro país y como comentaban ustedes, en el 2010, casi un siglo después, por una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional a través de un decreto que después se fue ratificado por el Congreso, este día pasó a llamarse el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural. Lo que se pretendió un poco con esta idea de cambio de denominación es otorgarle a este día un significado que esté un poco más acorde a los valores que promulga nuestra Constitución Nacional, diversos tratados a los cuales Argentina adhiere, y también que esté en consonancia con los derechos humanos para todos los Claro, pueblos. porque justamente no es un cambio inocente, ¿no? El del nombre, que para muchos quizás da lo mismo llamarlo de distintas maneras, a veces cuando uno consulta sobre este tema y la verdad es que tiene un significado muy fuerte y una razón de ser este cambio de denominación. Exactamente, y es más, si uno se pone a mirar el contexto latinoamericano, que recién Melissa contaba que en muchos países esta denominación cambió con distintos nombres, pero por ejemplo en España desde el año 87 se llama Fiesta Nacional de España. Vos fíjate la diferencia entre conmemorar una fecha que implica que lo que se busca además es una reflexión histórica sobre ciertos hechos, y la diferencia entre otros países que todavía lo consideran como un día festivo. Exacto, Entonces, habla del tema de las celebraciones y las conmemoraciones y la importancia también, el valor de las palabras que se usaron para denominar estas fechas. y las miradas diferentes, ¿no? Sobre un mismo hecho, que esa es la idea, justamente reflexionar sobre este hecho. Un poco también la iniciativa de este cambio de denominación vino, digamos, impulsada por el INADI, argumentando, o sea, su argumento era no podemos seguir considerando a la humanidad dividida en razas porque, como bien decían, la raza no existe. Y de hecho, la raza es un concepto o es una idea que viene del siglo XVIII, que se usó como para justificar la supremacía de algunos grupos sobre otros, basándose en que esas características físicas que vemos en las personas implicaban también las diferencias en las características culturales. Entonces se consideraron que una cultura era mejor o superior a la otra. Obviamente todo esto llevó a un estado de discriminación y de prejuicios muy grande que lamentablemente hoy en día todavía estamos tratando de desterrar, ¿no? Con los hechos de racismo a nivel mundial que todavía estamos viendo. Lo cierto es que, bueno, la raza no existe, la ciencia lo ha comprobado. De hecho, los estudios sobre el genoma humano determinaron que el 99,9% del genoma es compartido por toda la población mundial, por lo cual no existiría ninguna fundamentación científica para hablar de raza. Eh, y bueno, obviamente todos somos la misma raza, el Homo sapiens,
y esas diferencias que nosotros quizás vemos físicamente, porque uno se podría preguntar, bueno, si genéticamente somos todos iguales, ¿por qué nos vemos diferentes? ¿No? Por ejemplo, en el color de piel, en el color de los ojos, en la contextura física. Y eso no tiene que ver con una fundamentación genética, con una diferencia genética, sino que tiene que ver con que el ser humano tiene la capacidad de poder adaptarse a los distintos ambientes del planeta Tierra, y para poder adaptarse tiene que cambiar ciertas características que le permitan vivir en ese ambiente. Por lo tanto, no serían diferencias, digamos, significativas, sino al contrario, al ser la misma especie, lo que nos une a todos es justamente la semejanza. Por otra Exacto. Mientras parte, tanto, sí, contestamos una preguntita que nos dejaba Vero sobre qué es sí, el INADI. Recordamos que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. exactamente. Pero además este cambio que hablábamos de denominación de este día, tiene también que ver con una cuestión del contexto internacional, de qué está pasando en el mundo. Y en esto es importante porque es importante destacar en el 2001 que la UNESCO realizó la Declaratoria sobre el Respeto a la Diversidad Cultural. Para aquellos que no saben qué es exactamente la UNESCO, es una agencia especializada de la ONU que fomenta la cultura, la educación y la ciencia, de la cual, ¿por qué es importante? Porque Argentina es un miembro Estado desde el año 1948, entonces este cambio de denominación va acorde también con, digamos, la idea o las líneas que sigue la UNESCO. La UNESCO en este sentido tiene una preocupación muy grande por este tema de la diversidad cultural. Y justamente en esta declaratoria del año 2001 estableció como ciertos principios eh, que, en donde este organismo funciona como el garante y el promotor para que esto se cumpla. Una de las cosas que destaco, o hay varias cosas que destaco en realidad de esta declaratoria, es que la diversidad cultural es considerada como un patrimonio de la humanidad, porque considera que la diversidad cultural está basada justamente en la pluralidad de las identidades de todos los grupos y las sociedades que habitan en el planeta Tierra, y que justamente esa diversidad está basada en la originalidad de las manifestaciones de esos distintos grupos, y que como tal debe ser preservada y debe ser, digamos, difundida para el beneficio de las generaciones presentes y también futuras. Pero además considera la diversidad cultural como un motor de desarrollo, no solo de desarrollo económico en cuanto a los bienes y servicios que puede ofrecer cualquier oferta cultural. Por ejemplo, nosotros lo vemos mucho cuando vamos a viajar a otros países, en donde cuando vamos a viajar a otros países nos conectamos con aquello que para nosotros es diferente, que tiene que ver con lo típico de ese lugar y que hace a su propia cultura. Pero también funciona como un factor de desarrollo a nivel de las experiencias humanas, a nivel de la parte moral, de la parte espiritual de todos los individuos. También es importante destacar que la UNESCO considera a los derechos humanos como garantes justamente de esta diversidad cultural, y dentro de estos derechos humanos están incluidos también los derechos culturales, que esto hay que destacarlo porque me parece que mucho no se sabe sobre ese tema. Y que además lo que fomenta son políticas que tienen que ver no solamente con la libertad, la libertad de expresión de todas las ideas, de todas las culturas, sino también fomentar políticas que garanticen el desarrollo de esta diversidad cultural. Y en esto es importante, destaca la declaratoria, la colaboración tanto del sector público, privado, como también de la sociedad misma. Exacto. Ahora, uno cuando habla de diversidad cultural, muchas veces me ha pasado que yo he estado en otras charlas y he visto que muchas veces se confunde lo que es la diversidad cultural con otras temáticas. Por ejemplo, con las temáticas de género, con la reivindicación, por ejemplo,
de ciertos personajes históricos, que en cierta forma podríamos decir que toca algunos aspectos, pero no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de Sí, diversidad cultural, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la diversidad cultural, en principio hay que hablar de la cultura. La cultura refiere, digamos, la cultura lo es toda manifestación de los individuos como grupo, como sociedad, es decir, de los individuos porque somos miembros, digamos, sociales que pertenecemos a un grupo o a una determinada sociedad, y son las manifestaciones que tienen que ver con, perdón, con el arte, que tienen que ver con el lenguaje, con las creencias, con la religión, tiene que ver también con la cultura material, cómo nos desarrollamos tecnológicamente, con los estilos de vidas. Y en este sentido, todas las sociedades y todas las culturas somos diferentes porque tenemos nuestra propia forma de manifestarlo. Como en ese mencionaba la sentido UNESCO, sí, también la UNESCO destaca la diversidad cultural como una fuente de creatividad, ¿no? Justamente por exactamente. esta diferencia en las manifestaciones culturales, en la tecnología, la forma de comunicar, las religiones y demás. Exactamente, porque cada sociedad o cada grupo tiene su propia forma, su originalidad, y esto genera una fuente de creatividad al interior de esa sociedad y de ese grupo. Entonces, si hablamos de diversidad cultural, estaríamos hablando de las múltiples formas en que estas manifestaciones se realizan. Por eso decía, muchos confunden lo que es la temática de género, con reivindicar, por ejemplo, a la figura femenina en ciertos hechos históricos, pero acá estamos hablando de ir un poco más allá, de hablar de los individuos en tanto miembros de un grupo que se identifican con ese grupo y que obviamente llevan su vida y sus manifestaciones como individuos sociales dentro de ese grupo. O sea, Es rasgos que interesante son separar los compartidos. temas para que puedan tratarse en sus propios términos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tampoco desvirtuar, porque esto de confundir un poco de qué se trata la diversidad cultural es también un poco desvirtuar qué estamos conmemorando el 12 de octubre y por qué hablamos de respeto a la diversidad cultural. De hecho, cuando hablamos de diversidad cultural también podemos hablar de otros términos que están muy asociados, como por ejemplo la interculturalidad, que tiene que ver con la conexión, o el diálogo sobre todo, y el intercambio entre dos culturas diferentes que se van enriqueciendo mutuamente sin perder su propia identidad cada una. O podemos hablar de la pluriculturalidad, es varias Claro. culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico o, al mismo tiempo, o la multiculturalidad, muchas culturas también conviviendo en un mismo espacio, que muchas veces pueden entrar en contacto o no, es algo, digamos, obligatorio, Exacto, pero son en ese términos que se contacto siempre, relacionan, pero es importante diferenciarlos y entender de qué van cada uno. exactamente, porque esto es importante, porque uno también podría hablar de la diversidad cultural en Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Eh, Muchas veces tenemos esta vaga idea de que la Argentina fue poblada por los que bajaron del barco, por los europeos. En cierta forma es así, pero no tanto. Como sabemos, cuando hablamos, por ejemplo, de Colón descubrió América, en realidad América ya era un continente, Existía. era una tierra en donde ya vivía gente, digamos, vivía una diversidad de comunidades indígenas, cada una con su propia cultura, acá volvemos a hablar de la diversidad, a lo largo de toda América, estamos hablando. Bueno, y Argentina no es, digamos, ajena a este contexto. Argentina fue poblada desde muchísimos miles de años, diríamos, también por grupos diferentes que tenían distintas manifestaciones culturales. Esa diversidad cultural, a través del tiempo y a través de la historia, se fue enriqueciendo con otros grupos.
Por ejemplo, tenemos una población muy importante de la comunidad afro, que lamentablemente a través de la historia se fue invisibilizando. Y un poco la idea de esta diversidad cultural, de conmemorar este día, es poder volver a ser visible esto. Entonces, la idea de esta fecha es justamente poder hacer una reflexión sobre ese discurso histórico y reflexionar sobre esta historia que muy pocos saben que la comunidad afro es muy importante en la Argentina, como lo son las comunidades originarias, como en su momento también supimos de los inmigrantes europeos. De hecho, no sé si recordás, vos, Mica, vos que estuviste justamente en esa charla, cuando estuvimos con Cristina Dejean, Sí. que estuvimos hablando sobre este tema, y ella contaba que estuvo realizando un estudio genético, en donde, bueno, gente voluntaria le tomaba muestras de sangre para poder determinar los famosos haplogrupos. Bueno, después invitamos a la gente a que dé esa charla para que se entere un poquito más. Claro, ella Y lo abordaba bueno, desde la antropología biológica. exactamente. Y ella nos comentaba, bueno, que los resultados que dieron es que un 40% de la población tiene antepasados que son o indígenas o afro, con lo cual estamos hablando de que hay un gran componente de población actual que son descendientes de aquellas poblaciones que habitaron hace miles de años, como las comunidades originarias, los grupos afroamericanos, y los inmigrantes europeos son como más recientes en la historia. Pero quizás fueron los que tuvieron un poco más de visibilidad a diferencia de los otros grupos. Por eso Es lo muy que se interesante trata, para pensar en estos orígenes y también en el tema de los pueblos originarios como ubicados en el pasado y no en el presente, porque es un dato que seguramente sorprendió a muchos, que a través de todos estos prejuicios y la forma en la que se ha comunicado, queda invisibilizado y, por supuesto, como decíamos, simplemente nos vemos relacionados con los europeos de forma directa. exactamente, yo creo que mucha gente se debe haber como noticiado recién ahora de que existen las comunidades originarias, cuando en realidad las comunidades originarias existieron desde hace miles de años. Es cierto eso lo que vos decís. Y bueno, no es casual que hoy en día estemos hablando del Día del Respeto a la Diversidad Cultural como una forma de conmemorar, en cierta forma como una forma de poder, digamos, eh, reivindicar o de reconocimiento histórico a estas comunidades que habitaron desde hace muchos años nuestro país. Eh, por eso, a mí a veces me sorprende mucho cuando todavía en ciertos lugares seguimos escuchando el tema de Argentina crisol de razas. Eh, Me hace bastante Porque, ruido. por otro lado, Sabemos, al bueno, decir eso, la imagen que brinda es la de una cultura completamente homogénea, donde exactamente. se crearon tradiciones y se logró amalgamar de una forma muy armónica, ¿no? Y no es lo que piensan muchísimos grupos, justamente, sino que acá hay todavía muchos temas para investigar, para recordar. Eh, la verdad es que muchos grupos originarios por eso también lo ven como una forma de resistencia y de conmemoración y no de celebración, como pasa en otros países, como comentabas antes. Sí, exactamente. Y en este sentido, eh, lo que hay que destacar es que si hay algo por lo que se caracteriza a la Argentina es por su gran diversidad cultural, la heterogeneidad de su población. Y en realidad, la verdadera riqueza cultural está ahí justamente, en la diversidad. Eh, y con respecto a eso que vos decías, todas las culturas que habitamos en este país, en realidad, si bien todavía hay mucho por trabajar con respecto a esto, al respeto, al conocimiento, porque a pesar de todo, todavía siguen invisibilizados.
y se habla de ellos como en determinados momentos para conmemorar ciertas fechas, y esto debería ser algo de que uno pueda, digamos, trabajarlo todos los días y pensarlo todos los días, sobre todo para tener una convivencia armoniosa, para poder entrar en diálogo, que en realidad es lo que nos enriquece en todo, a todos. Y en este sentido, a mí me gustaría poder destacar que todavía queda mucho por hacer en este sentido, queda mucho por reflexionar. Todavía lamentablemente tenemos muchos prejuicios, y un poco también la idea de esta charla es poder, como decía Melissa, romper con estos prejuicios, echar luz a ciertas ideas, aclarar algunas cosas y sobre todo poder disparar preguntas, poder disparar ideas, generar el intercambio y generar la reflexión. De hecho, Exactamente. nosotros, De visibilizar para poder generar ese interés por conocer esta diversidad, porque también hay mucho desconocimiento. Por eso es importante hablar y generar estas preguntas, como decís, para poder conocer un poco más. exacto, nosotros, por ejemplo, desde nuestro proyecto Arqueolab, nosotros trabajamos mucho con esta idea de poder intercambiar ideas y promover la reflexión. De hecho, nosotros trabajamos con lo que llamamos pensamiento visible y la ciencia participativa, en donde las preguntas que nosotros tenemos son preguntas que nosotros, digamos, mostramos principalmente para disparar la reflexión, el intercambio de ideas. Las preguntas no son afirmaciones, sino que justamente es esto, es para enriquecer la discusión, para ponernos a pensar. Y en función de eso nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ciencia participativa, en donde incorporamos a la comunidad a trabajar junto con nosotros para generar el conocimiento científico, lo que nosotros hacemos con este pensamiento visible es justamente trabajar los contenidos de acuerdo a esa devolución que la gente nos hace. Entonces, en función de eso, vamos organizando y vamos reforzando o reflexionando sobre algunas temáticas y haciendo visible también otras, ¿no? Que por ahí es necesario hacer. Y eso nos Es enriquece mucho a nosotros. interesante. Ah, sí, Sí, exactamente, justamente para construir también la ciencia de una forma más horizontal, donde todos puedan participar y sentirse representados, ¿no? Tanto en la forma de exactamente. comunicar y de construir la ciencia. Y a nosotros como científicos sociales, obviamente, también nos enriquece mucho porque también nos pone a pensar, ¿no? Eh, el conocimiento Diferentes construido, estrategias. exactamente, construido desde la academia, pero junto con la comunidad también. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o querés comentar algo más, Mica, sobre este tema. Bueno, mientras pueden dejar las preguntas en comentarios o en el símbolo del signo de pregunta, si tienen una pregunta. Mientras tanto, también los invitamos a que vean los videos pasados, el vivo donde también estuvimos hablando sobre este tema, un video sobre racismo, que también hicimos hace unos meses. Sí, en nuestra cuenta de Instagram van a ver, hay una charla muy interesante, como mencionaba antes, con Cristina Dejean, que ella trabaja en la antropología biológica y la genética de poblaciones, hablando sobre el tema del racismo. Estuvimos también haciendo una serie de publicaciones en nuestras redes con unos videos. Bueno, uno de ellos fue el de Mica también hablando sobre el racismo, trabajando sobre lo que es la diversidad cultural, estuvimos haciendo posts como para ofrecerles material para, bueno, para seguir pensando. Claro, lo venimos abordando de distintos ángulos, ya sea desde el aspecto más social, después el aspecto biológico de la antropología. Es un tema que realmente da para hablar y para reflexionar desde muchísimos ángulos. Ahí veo una pregunta. Una pregunta de Cristina Arópoli. ¿Se sabe si los aborígenes están de acuerdo con este cambio de denominación? Sí, de hecho yo tengo entendido que cuando se hizo el cambio de nombre,
en el año 2010, a través del decreto presidencial, hubo una consulta a comunidades originarias y es más, creo que ellos también participaron de un acto que se hizo en relación a esto. Igual el INADI, ellos estuvieron en contacto con las comunidades originarias, no sé exactamente con cuáles y si fueron todas a las quienes se les consultaron, pero sé que hubo una gran parte de ellos que estuvieron de acuerdo. Obviamente el tema de las comunidades originarias no se agota en el cambio de denominación del día, el reconocimiento de las comunidades originarias todavía tiene una deuda bastante pendiente en los hechos, en lo concreto. No más allá de este reconocimiento como una forma de reparación histórica en realidad que se quiso hacer. Pero bueno, todavía falta también mucho que trabajar en este sentido. Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradecemos. Y bueno, no sé, Lau, si querés comentar algo más. Eh, bueno, yo no sé si hay tiempo todavía, si tenemos un ratito de tiempo. Y quedan menos de 10 minutos. Bueno, entonces yo le voy a dar el pase a Verónica, que ya quería hacer una especie de reflexión final, a Verónica Acevedo, que también es compañera nuestra en el proyecto Arqueolab. Así que bueno, Mica, yo te despido y Bueno, bueno, las dejo con Verónica para que ella haga el cierre. perfecto. Bueno, gracias nuevamente, Lau. Hola, Vero. Hola, bueno, quería retomar el tema de Meli, que bueno, es el tema de Entramando Saberes, ese nuevo proyecto. Mostrar un poco esta relación entre proyectos, distintas miradas. Por ahí nosotros tenemos una mirada desde la arqueología, desde la antropología, desde el pensamiento visible, y ellos también, y que esas miradas confluyen en todo lo que tiene que ver al tema. Bueno, Sí, para agregar a lo que estaba hablando Laura, no nombramos a nuestros arqueolabers que estuvieron trabajando todo este tiempo con diferentes consignas. Pueden así es, verlas sí, en... estos días se fue subiendo al Instagram de Arqueolab, los pueden ver, y estuvimos consultando a muchos chicos cuál era su visión sobre esta fecha, cómo lo aprendieron, cómo lo trabajaban en la escuela y también desde la casa, así que lo pueden ver Y y se ve trabajamos, ya, ¿no?, de cómo se ahorra hoy en día. claro, hace tiempo que venimos trabajando con la temática de la diversidad. Inclusive el año pasado estuvimos en el Arqueolab móvil con los chicos con las chicas de Crayones Color, escuelas. Algunas eran escuelas públicas, otras privadas, otras escuelas que tenían que ver con la religión, y realmente veo un cambio trascendente en los niños, en cómo ahora manifiestan el concepto del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cómo lo explican. Por eso era importante que los chicos, los arqueólogos, cerraran un poco todo este mes con sus explicaciones. Hay varios videos más que los van a ver en la semana. Y bueno, decir que para cerrar, la diversidad cultural, como se declaró, es patrimonio de la humanidad y es importante preservarla, pero sobre todo respetarla, entenderla. Bueno, Mica, me parece que es importante cómo los chicos ahora, ahí está una de las madres de los niños, cómo los niños realmente quisieron trabajar en esto, sus respuestas son increíbles. Sí, creo que nos Y, sorprendió a todos, porque son y en el, en respuestas el, en el trayecto de estos muy 20 pensadas. años, en el trayecto de estos 20 años que se cambió el nombre, como contaba Laura, que también hablaba de la importancia de la interculturalidad y la multiculturalidad dentro de un mismo espacio geográfico, cómo fue cambiando, porque hace 15 años se hablaba del Día de la Raza, no se entendía que los humanos somos todos la misma especie,
que las diferencias pasan por lo cultural, pero que en realidad no tenemos, como explicó Cristina, genéticamente nada que nos diferencie. Y esa, digamos, a eso creo que tenemos que apuntar en la reflexión. A, como decía uno de nuestros arqueólogos, respetarnos, ¿no? Exactamente. Todas las culturas son importantes. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario. De todas formas, en los próximos días vamos a seguir con este tema, también pueden seguir dejándonos Sí, consultas. yo quiero agradecerle a los chicos de Entramando Saberes, a Meli, que cuando era chiquita fue pasante mía, y ahora, y bueno, se pasó de filas, se pasó de la arqueología a la antropología, y que están haciendo un trabajo hermoso, y que, digamos, está bueno que todos los proyectos vayamos trabajando en la reflexión. Así es. Bueno, Bueno, Mica, te muchas despido, así cerrás el gracias. vivo. Gracias, Vero, y vamos cerrando.